Y que seguramente involucra a muchos de los que están aquí sentados hoy. El momento en que yo empecé a tomar conciencia de este plan fue en el momento en que no existía todavía la materia. Seguramente ustedes también tomaron conciencia en ese momento. Cuando no existía la materia y solo existía la red universal, lo que hacíamos algunos de nosotros, mi labor ahí, era ser recopilador de información. Es decir, era como alguien que trabajaba en Internet, ¿sí? Yo le llamo a eso la Google y Wikipedia de Dios, para humanizarlo. Muchos lo conocen hoy como registros akáshicos, ¿sí? O registros de información universal. Allí uno aprieta un botón y aparece un montón de información, ¿sí? Pero es información que ya existe, y lo único que hacemos esos seres es conectarla para generar nuevas cosas. En ese nivel de conciencia, yo solía contarles a las almas que había a mi alrededor información, ¿sí? Le juntaba información y decía, mira esto que interesante, mira esto que interesante. Y ahí me fui dando cuenta de cuál era el propósito por el cual hacíamos eso. Cuál era el propósito inicial del universo por el cual uníamos diferentes informaciones y las compartíamos. Mientras hacía esto, muchas almas se interesaban por esa información, lo cual hizo que muchas almas eligieran nacer, ¿sí? Por eso, hace millones y millones de eones, tal vez alguno de ustedes escuchó un cuento que yo conté y ahora están acá, ¿sí? Entonces, perdón. Les pido perdón por haber escuchado ese cuento y ahora estar acá, ¿no? Pero en realidad es divertido porque de una forma u otra también terminamos todos aquí, ¿sí? Y esa era la clave de lo que el universo nos quería decir cuando conectábamos información. Nosotros en la Biblioteca Universal a Dios le llamábamos un niño, como si fuera un niño. Nosotros obviamente éramos parte de él, pero Dios era como un niño. Y para entender a Dios teníamos que recordar que Dios no era Dios, ¿sí? Y es lo primero que tenemos que eliminar de nuestra conciencia aquí y ahora para entender todo lo que viene a partir de ahora. En la biblioteca nosotros le decíamos que era un niño que sabía todo, absolutamente todo. Y nuestra percepción era de que ese niño había leído todos los libros de la biblioteca y se los sabía de memoria, todos, absolutamente. Pero jamás había vivido esos libros. No sabía si esa información era verdad o no, ¿sí? Entonces ese ser decidió salir de la biblioteca y experimentar, saber si era verdad o no. Pero como no existía, lo tuvo que crear, ¿sí? Entonces tenía la información, tenía la sabiduría, pero se dijo a sí mismo, esto lo tengo que vivir, tengo que experimentarlo. Entonces, para entender todo lo que estamos haciendo hoy, aquí, en este planeta, tenemos que recordar las dos bases fundamentales por las cuales todo existe. Y no es, obviamente, la iluminación, ¿sí? El universo, en cierta forma, no tiene objetivo, solo camina, busca, ¿sí? Disfruta de ese camino. El universo tiene dos vías de transformación. Una es la experiencia y la otra es la integración, ¿sí? Experiencia e integración. Esos son los dos caminos de este universo. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en nuestra realidad es experimentar para después integrar lo experimentado. Por eso en el universo no hay prisa, solamente experimentamos, ¿sí? Por eso en el universo se crea todo lo que se crea, para que podamos experimentar diferentes cosas, para que podamos experimentar varias facetas de la realidad, ¿sí? Esta creación, entonces, que empezamos a realizar es una co-creación de un ser que se da cuenta de que tiene que experimentar lo que sabe, lo que es. Y surge la pregunta de ese ser, que es, ¿quién soy y quién puedo ser?
¿sí? Cuando yo sé quién soy, me expando. Y cuando me pregunto quién quiero ser, me divido. ¿Por qué? Porque para saber quién ahora me convierto, tengo que observarme, tengo que ver quién soy, tengo que experimentar quién soy. Entonces, la experiencia lo que permite es que empecemos a dividirnos para poder observar diferentes perspectivas de la misma realidad. Cuando surge este concepto del universo, lo que tenemos que recordar es que ustedes, ¿dónde están? En la Tierra, ¿sí? ¿Y la Tierra dónde está? En una galaxia. ¿Y la galaxia dónde está? En el universo. ¿Y el universo qué es? Es Dios, es la divinidad, como le quieran llamar, ¿sí? Pongan el nombre que quieran. Entonces, ¿ustedes qué son? Son una partecita muy pequeña dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, ustedes son ese cuerpo. Por lo tanto, la experiencia es ustedes. Y por lo tanto, ustedes crearon la experiencia, ¿sí? Esto es una clave fundamental para recordar que en los últimos 10.000 años le estuvimos echando la culpa a alguien de que estemos acá, ¿sí? Y es una de las primeras cosas que tenemos que ir limpiando de nuestra conciencia. En los últimos 10.000 años estuvimos pensando de que alguien nos obligó a venir aquí, ¿sí? Y que estamos buscando la forma de escapar para volver y darle una trompada, ¿sí? Entonces, claro, en ese pensamiento jamás vamos a poder salir de aquí, ¿sí? Porque justamente eso es otra experiencia. Entonces tenemos que recordar, ¿sí? ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué surgió todo esto? ¿Y para qué surgió todo esto? Lo voy a tratar de dibujar, no sé si lo van a ver de atrás, para que podamos tener las bases de este universo y sepamos mejor, ¿sí? Cómo fue creándose todo esto. Pero lo fundamental es entender que somos una partecita de ese gran ser. Es reconocer que para poder cumplir el plan del universo no hay que mirar hacia arriba, sino hacia adentro. Y es algo que hace muchísimo tiempo les están diciendo, ¿sí? Muchísimo tiempo los maestros, los sabios, un montón de gente ya les viene diciendo, miren en su interior, busquen en su interior. Pero ¿qué pasa cuando cierran los ojos? Cierran los ojos y empiezan a pensar, ¿sí? Y el pensamiento está fuera del cuerpo, no está dentro. Entonces empiezan a pensar. Y de repente aparece un ser de luz y dicen, ay, yo era como eso, quiero volver ahí, ¿sí? Quiero volver a otra dimensión, y empiezo a conectarme con el espíritu, y de repente el espíritu me muestra otras dimensiones. Entonces estoy meditando y digo, ay, no quiero volver a la tierra porque me siento feliz, ¿sí? Y estoy ahí volando. Entonces no se entendió muy bien lo que quería decir ahí adentro, ¿sí? ¿Sí? No se entendió. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender esto? En que si el universo es un ser que decidió experimentarse, y para experimentarse se refleja, ¿sí? Y cada vez más, y más, y más, y más, y más, el camino a encontrar el universo no está fuera en las estrellas, sino está dentro en los electrones, ¿sí? Electrones, no mente, ¿sí? La mente está aquí, dando vueltas, como el Wi-Fi, la Wi-Fi, ¿sí? Está adentro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder obtener el contacto con el todo? Yendo a ver qué le pasan a nuestras células y átomos. ¿Por qué? Porque ustedes, humanos, ay, yo también, nosotros, los humanos, ¿sí? Nosotros los humanos somos un electrón o un átomo dentro del cuerpo de la divinidad. Entonces, ¿de qué manera podemos colaborar con la divinidad? Ocupándonos de nuestro átomo, ¿sí? Y para ocuparse de nuestro átomo tenemos que ir dentro. Y para ir dentro no es solo cerrar los ojos, sino hacerse cargo de cada planeta, ser vivo que está dentro de nuestro cuerpo, que es nuestro universo, ¿sí?
Entonces, cuando se nos dice ir hacia adentro para encontrar la respuesta, es que tenemos que hacernos cargo de nuestro propio universo para colaborar con el todo, ¿sí? Y eso tiene tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Y como estamos en un cuerpo, nos tenemos que hacer cargo del cuerpo, ¿sí? Si solo pensamos en el espíritu, nos vamos a ir, ¿sí?, de aquí. Entonces el cuerpo queda así, ¿no? Se queda olvidado. Entonces tenemos que recuperar la conciencia de que nuestro cuerpo es una extensión de ese gran todo. Y que cuanto más corremos buscando la verdad del todo, ¿sí?, porque mucha gente va y busca corriendo para todos sitios, ¿sí?, cuanto más lejos me voy a buscar la verdad, más me doy cuenta de que está dentro, ¿sí? Entonces corrí demasiado en vano, ¿sí? No hace falta correr tanto porque siempre estás llevando la verdad, pero no es la mente, ¿sí?, está dentro. Entonces, por eso mismo, todo lo que tengamos que entender del universo allá afuera, lo vamos a entender con cosas aquí dentro. Por eso vamos a hablar del cuerpo, de la sangre, de los órganos, las glándulas y de nuestro día a día, ¿sí? Para entender mejor entonces a ese universo, vamos a pensar que cada uno de ustedes es un universo, que tiene a su cargo planetas, seres vivos, galaxias que están dentro. Cada articulación es una galaxia, cada planeta es una célula, ¿sí? Cada ser vivo es un glóbulo de su sangre. Entonces, si pensamos de esta manera, vamos a ver que cuando tomamos conciencia, todo el cuerpo empieza a tomar conciencia, ¿sí?, de sí. Pero si no tomamos conciencia, el cuerpo también es inconsciente y empieza a haber conflictos en ese cuerpo. Entonces, todo lo que vamos a ver en relación al universo, lo tenemos que pensar como si fuéramos nosotros el universo, y así entender de mejor manera lo que hace el universo. Hasta hace muy poco, y hasta el día de hoy, se nos intenta decir que Dios tiene un plan, ¿sí?, y que hay un objetivo en el plan. Entonces, hay un gran plan y hay un muy buen objetivo. Pero cuando te dicen el objetivo, que por ejemplo es la iluminación, a mí me aburre la iluminación, no sé cómo se dice, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque es como, me iluminé. Ya, ¿y? ¿Por qué digo esto? Porque pasan muchas cosas antes de llegar al cuerpo, ¿sí?, que ahora vamos a tratar de verlas. Y la iluminación es una de ellas. A mí, como me acuerdo más o menos de lo que he hecho, ya sé que he estado iluminado. Entonces no es nada nuevo estar iluminado, ¿sí? A ustedes también les va a pasar lo mismo. Es más, están acá porque se aburrieron de estar ahí. Entonces, vamos a ver por qué pasó esto, ¿sí? Pero sobre todo, comprender por qué saber esto ahora, por qué hoy en día saber esto. Y esto pasa porque estamos despertando en conjunto. Nuestros universos empiezan a despertar, porque el universo de la Tierra empieza a despertar. Entonces nos está impulsando a despertar. La información que estamos compartiendo ahora solo es necesaria en función de reconocernos a nosotros como agentes transformadores de toda la realidad, ¿sí?, y de que hoy somos parte consciente de una transformación importante para el día de hoy, y que nosotros somos parte del universo de la Tierra, y que la Tierra es la que está cambiando, y nosotros desde dentro podemos ayudarla a cambiar. Entonces, todo lo que vamos a hablar respecto al universo, traten de aplicarlo a su vida diaria, ¿sí?, a su propio universo, para poder entender mejor lo que vamos a tratar aquí y por qué conectarnos tanto con la Tierra en lugar de con el universo. Primero y principal, tomen a su cuerpo como eje, ustedes, ¿sí?, cada uno de ustedes es un universo. Imagínense entonces, todo lo que hacen en su vida, ¿saben exactamente por qué lo hacen? No, normalmente no. Normalmente hacen... Miedo.
Miedo. Por miedo, no saben por qué lo hacen. Normalmente, sí, pasa. Normalmente no saben por qué lo hacen, simplemente van haciendo, ¿sí? No hay un objetivo. Con el tiempo, luego entienden por qué lo hicieron, ¿sí? Que es lo normal. Cuando uno se hace viejo y dice, ahora entiendo por qué estudié esto, ¿sí? Ya no me sirve, pero ya aprendí, ¿sí? Porque era. Empieza a tener un propósito. Si ustedes son un fragmento del universo, entonces el universo, ¿qué le pasa? El universo también va haciendo y después va entendiendo, ¿sí? Eso se llama libre albedrío, ¿sí? Eso se llama libre albedrío. Si el universo tuviese exactamente un objetivo claro y dijese, vamos exactamente hasta ahí, ¿sí? Entonces no habría libre albedrío. Hay sí un lineamiento. Vamos por ahí, ¿sí? Por ahí yo quiero ir, ¿sí? Pero después la conciencia decide las perspectivas y caminos para llegar ahí. Y como todos creamos tantas perspectivas diferentes, el camino se puede ir transformando, porque se transforma el camino en función de nuestra percepción del camino. Entonces, ¿qué significa esto? Que el universo no corre hacia un objetivo, va buscando la integración de las diferentes perspectivas, ¿sí? Entonces, claro, cuando llegamos a esta conclusión de que en nuestra propia vida no sabemos a dónde vamos, porque el universo tampoco sabe en cierta forma a dónde va, ¿sí? Se genera un conflicto, ¿sí? Y se genera un conflicto que en realidad es muy fácil de resolver, que es la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los últimos 10.000 años, cuando nos desconectamos, se nos enseñó que nosotros estamos entre el cielo y el infierno, ¿sí? Y el diablo nos dice por acá y Dios nos dice por allá, ¿sí? Y si vamos para el lado del mal, es culpa del diablo, ¿sí? Y si vamos para el lado del bien, es gracias a Dios. Más o menos así funciona, ¿no? Y si no escucho ni al diablo ni a Dios, es porque me abandonaron. Se fueron, ¿no? Entonces, cuando Dios no responde, yo le digo, ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Sí? ¿Les habrá pasado alguna vez? ¿Por qué me haces esto? Es culpa del diablo que me haces esto, ¿sí? Y en esa conciencia, ¿qué nos estamos eliminando? La cultura y la religión, ¿qué hizo? Eliminó la responsabilidad de que yo elegí crear esto y de que yo estoy creando el camino hacia donde yo en conjunto quiero ir, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este tiempo hoy? Este tiempo no es diferente a otros tiempos, siempre ha pasado esto, pero este es uno de los tiempos donde más conciencia podemos tener de lo que hemos hecho, ¿sí? Empezamos a tener más conciencia. No significa que en esta vida vayan a ser plenamente conscientes, ¿sí? Disfruten de ser inconscientes porque es un poco menos de responsabilidad. Pero cuando uno empieza a ser más consciente, se empieza a ser responsable de que cada acto modifica la realidad de su alrededor y que cada acto crea caminos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos libre albedrío. Hay un plan, pero el plan lo voy co-creando en cada paso, ¿sí? Y al universo eso es lo que le interesa, porque recordemos, en el principio de todo, el universo lo que quiso hacer era experimentar. ¿Qué quiero ser con todo esto que sé y tengo en mi interior? Tengo tanto en mi interior, pero no sé qué hacer con esto. Entonces dijo, vamos a separarnos y tú te ocupas de esto, tú te ocupas del otro, tú te ocupas del otro, ¿sí? Pero nada, él no dijo, él, esa, él, ella, eso, ¿sí? No dijo, tú y tú. Fue eso que dijo, ahí voy. Y nos convertimos en cada uno, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hablan de Dios me dijo, en realidad es yo creé una imagen para que desde afuera me diga y me recuerde lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Las religiones, Dios, los guías, los maestros, son todos un reflejo del uno, ¿sí? Entonces, cuando un maestro me habla, lo único que está haciendo es recordarme lo que yo me olvidé, ¿sí? Simplemente eso. Entonces,
en este trabajo en equipo, el universo no es jerárquico, es equipo, ¿sí? En este trabajo en equipo, que es uno, todos están viendo por dónde ir, ¿sí? Pero todos forman parte de una única conciencia que tiene una visión general, ¿sí? Entonces, cada individuo solo está experimentando una faceta de esa conciencia general. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de este tipo de cosas, los humanos, sobre todo los humanos, solemos creer que somos el centro del universo y de que si yo como persona decido hacer algo, puedo hacerlo por mi cuenta, ¿sí? Y hacer lo que yo quiera. Pero no es así. ¿Por qué? Porque los humanos somos una especie que formamos parte de un inconsciente colectivo y de un consciente colectivo. Y por lo tanto formamos un ser, una entidad, un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, para entender otra vez con su vida diaria, cuando ustedes se despiertan, ¿sí? y tienen ganas de hacer pis, ¿sí? Ir al baño,